Muy buenos, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, un músico caleño, Larry Joseph, y para conversar con él, a nuestro amigo, el escritor Edgar Collazos, que también es músico, además de filósofo. Vamos a hablar mucho de la música, esta vez en Conversan 2 con Larry Joseph y nuestro amigo Edgar Collazos. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 tenemos hoy una excelente oportunidad para hablar de la música en Cali con Larry Joseph y Edgar Collazos. Para alimentar esta conversación, como siempre, vamos a ver primero una nota. Larry Joseph es un músico, baterista. Al final no es solamente baterista, el hombre lo que pone en su frente, él lo toca y lo toca bien. Y ha sido como el puente importante para varias generaciones desde el 70 entre el jazz y la música afrocaribeña. Entre otras cosas sé que es ingeniero industrial, aunque sé que nunca lo ha ejercido. Un gran músico, inquieto, investigador. Es de los que un festival le llama la atención un festival y arranca, se va para Cuba pero lo he sabido porque él viaja y trae los documentales y los vemos y somos muy amigos. Él es para mí un gran músico e investigador de la música. Se radica en los Estados Unidos y le tocó un momento importantísimo ver los grupos en vivo de jazz. Además ver Iraquer, el primer grupo pues, de jazz afrocubano que llegaba de esa Cuba prohibida y se presentaba en Newport. Entonces el hombre llega con toda esa emoción a mostrarnos a una nueva generación de melómanos que estábamos arrancando y de gente percusionista que también está despegando en pequeños sitios de la ciudad. El cuento de Iraquer, el cuento de la rumba afrocubana, los tambores batá, y al mismo tiempo nos hablaba de Güero Report y nos hablaba de unos grupos de jazz que desconocíamos. Es una de las personas más prestigiosas en el mundo del jazz en la ciudad de Cali, no solo por sus conocimientos musicales como tal, secretos del instrumento, de la batería, de las congas, de los instrumentos de percusión, sino por también la cantidad de historia de la música que conoce, tanto de la historia de la música latina, todo lo que viene de Cuba desde los años 10, 20, sino también por lo que conoce acerca del jazz, desde la época del ragtime y pasando por Thelonious Monk y el Latin Jazz y Chick Corea y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces a partir de esa discografía de Larry, esa información que nos trajo y además de su estilo de tocar pausado, no es un hombre espectacular ni es un baterista al estilo Art Blakey, sino que es un hombre que lleva bien la marcha y que conoce mucho los ritmos y transporta a la gente al momento. Pues conocimos y nos empezamos a juntar y me incluyo yo porque yo estaba empezando a tocar bongo en Don Mateo y ahí aparecía entonces Quique Santander, aparecía Juan Vicente Zambrano y empezaban a hablar de Chick Corea y al mismo tiempo hablaban de lo que estaba pasando en Cuba. Entonces Larry a partir de ese momento se fue colando y no solamente compartiendo sus conocimientos de jazz, el gusto por la salsa fuerte, el gusto por la música afrocubana, la rumba, sus tambores batá, todo ese conocimiento. Además es una gran persona, una persona muy jovial, de una charla muy interesante y muy cómica también si se quiere. Le encanta, lo disfruta. Bueno, Larry, esta nota nos lleva a preguntarte, para iniciar nuestra conversación, tus orígenes. Por el apellido eres de origen alemán y tu padre fue un inmigrante, llega a Cali. Un poco cómo empieza ese Larry Joseph y tu relación con la música. ¿Qué tocaba tu padre? Mi papá tocaba clarinete, no profesionalmente. Lo vi tocando armónica también. Y era una persona, era un melómano grande, ¿no?
Yo de chico en mi casa, pues, yo no tenía distinción de géneros, en mi casa se oía jazz, se oía música clásica. Mi papá, siendo un alemán de origen judío, lo que hoy sería un desplazado de la guerra, en esa época se les decían refugiados. Los refugiados. Mi papá, yo no sé de dónde sacó, él oía Cortijo y su combo. Y era un fan muy grande de Benny Moré y de Rolando La Serie. Entonces en mi casa se oía toda esta música y cuando, yo no sé si pues con certeza, pero mi papá era un ejecutivo de una multinacional y en cierto momento su secretaria viajó de vacaciones a Londres cuando los Beatles estaban saliendo y le trajo regalar un disco de los Beatles. Yo creo que aquí todavía nadie tenía un disco de los Beatles. Y llegó a la casa y 2 casas más allá vivía pues Fernando Calero, el Loco Calero. Él oyó los Beatles por ese disco y de ahí pues el Loco Calero, pues que fue el primer peludo que hubo en Cali y toda esa cosa. Entonces en mi casa siempre hubo mucha música, él tocaba clarinete, supe después, una vez está haciendo una diligencia muchos años después, ya grande, en el consulado de Alemania, y había una viejita ahí, Frau Isar, vio mi apellido y dijo, Joseph, y dice, yo vine con sus abuelos y su papá en el barco. Me dijo, su abuela era profesora de canto en el conservatorio. Yo eso no lo sabía. Muchos años después tocando con un grupo que salió en La Nota, que es el Barrio Cuarteto, que era el trío, un trío que yo organicé, más un gran amigo nuestro, un gran músico, un tipo que queremos mucho y respetamos mucho, que es Juan Benavides, tocando en un café aquí en el Museo de la Tertulia. Otra persona de la colonia judía, que fue muy amigo de mi papá, me dijo, oye, si todavía tu papá ahora estaría muy orgulloso y tal. Entonces después me contó, me dijo que en esa época prácticamente en Cali había 2 pianos en las casas, y uno quedaba en la casa de él y me dijo, tu abuela iba a practicar piano a mi casa porque ella daba clases de piano en el conservatorio. Yo eso no lo sabía. Y pues yo creo que por ahí viene la música. Aparte de por el lado de mi mamá, mis tíos, todos fueron muy buenos bailarines, ¿no? Y en Palmira ellos hacían los sábados en el Teatro Palmeras y en el Rienzi hacían unos shows bailando rock and roll. No había mucha música. ¿Cuál era el apellido de tu madre? Figueroa. Ah, Figueroa, Joseph Figueroa. ¿Ustedes conocen Familia de Cartago, ¿no? Sí, ella nació en Cartago. Mi abuela era de Río Frío. Mi abuelo materno no sé de dónde era, pero si ustedes recuerdan la famosa panadería Las Córdobas de Palmira, Sí. esa era mi abuela. Que Las Córdobas, eso es otra historia, de la preguntarán a los primos míos. Déjame resultar primo mío. Sí, esa era mi abuela. Yo viví en la panadería Las Córdobas un mundo de 1 o 2 músicos. años. Larry, hay algo importante que quiero que compartas con la gente de Cali que te está viendo, y es el momento de la infancia de Larry Joseph y esa visión que tiene de Cali, de los primeros espectáculos del jazz que tú asististe y que muy poca gente recuerda. Bueno, por allá en los 60, en la primera mitad de los 60, cuando apareció el twist en el mundo, aquí se presentó en el Coliseo Evangelista Mora un espectáculo de twist, mi papá me llevó. Unos bailarines, pues no había grupo tocando en vivo, unos bailarines, y a mí esa música me quedó sonando. En la casa se oía algo de eso, ¿no? Yo no hice la relación, pero me entró duro ya el sonido más grande en el Coliseo y toda esa cosa. ¿Qué edad tenías? Yo en esa época debía tener unos 9 años, 10 años. Aparte de eso, con los festivales de arte, trajeron una vez al Evangelista, un grupo de jazz de Miami, de Red Rodney y Ira Sullivan. Mi papá me llevó a verlos y a mí ahí sí me dio en la torre, pues como se dice, el baterista. Yo quedé como, ¿para qué? Impactado por eso. Después supe leyendo libros y eso, que Red Rodney era un trompetista
que se había casado, que tocó con Charlie Parker y que se casó, terminó casándose con la viuda de Charlie Parker, con Chan Parker. En ese mismo grupo, muchos años después, un gran bajista de jazz, Jaco Pastorius, y se curtió mucho escribiendo arreglos, porque Jaco escribía arreglos para Big Band. Él aprendió mucho a hacer eso porque Red Rodney y Ara Sullivan en Miami tenían, no sé si todavía la tienen, una Big Band, y Jaco trabajó mucho escribiendo arreglos para ellos. Allí aprendió a hacer muchos arreglos. Jaco era un músico autodidacta. En esa época, pues, mucha gente dice que yo fui el que empecé a meter el jazz. Eso es mentira, eso no es verdad, porque eso viene de mucho antes. Yo era un niño cuando aquí aparecieron cosas de jazz. Yo cuando estudiaba en la universidad en Bogotá, mi papá, él viajaba a Bogotá por cuestiones de trabajo mucho, pero él cuadraba muchas veces sus viajes con cosas de música que sucedían allá. Ajá. Fuimos a ver a Duke Ellington. Duke Ellington se presentó en Bogotá. Sí. Fuimos a ver a Ravi Shankar, citarista hindú. Que ha tocado con los Beatles. Exactamente. En esa época, pues aquí en Cali había mucha música. Yo recuerdo también de mi fascinación con la batería, los domingos que se hacían bailes por las tardes en los clubes. Una vez, no sé, nosotros nunca fuimos socios de ningún club de esos, pero estábamos seguramente invitados en el Club de la Riviera un domingo por la tarde, y estaban tocando la orquesta de los hermanos Martelo, que habían pegado La Piragua. Sí. El baterista creo que se llamaba Reyes Cervantes, uno de los grandes bateristas de cumbia y de porro colombianos, y yo eso lo recuerdo, esa vivencia, yo parado allí pegado a la tarima viendo tocar al tipo cómo tocaba cumbia y porro. También recuerdo un viaje que hicimos, mi papá, en esa época, para hacer un viaje por tierra de Cali a Santa Marta era una proeza, ¿no? Todavía es, imagínate en esa época. 18 horas. Nosotros hicimos ese viaje, pero pues parando por todos lados, y allá tuve oportunidad. En la costa atlántica tiene una cosa muy buena, que es que la gente tiene un ambiente musical muy agradable, todo el mundo toca en la calle y todas estas cosas, sobre todo en esa época. Entonces yo pude ver gente tocando guacharaca y tocando maracas y bongo y todas estas cosas allá. Y después de ese viaje, eso fue en un verano, vacaciones de verano, al siguiente diciembre, de regalo de Navidad, yo pedí un bongo, que los vendían en la casa musical que queda en la calle donde hoy están todos esos sitios donde venden hierbas aromáticas y todo, allá en el centro. En el centro de Cali. Allá había la casa musical y el bongo era de tache, pues eso no era de llaves, eso había que templarlo con un bombillo metiéndole candela. Hicimos un grupo en la cuadra. Eso fue antes del rock y toda esa cosa, ¿no? Teníamos un grupo, había una chica que era basquetbolista, Telles, tocaba acordeón. Entonces yo tenía el bongo, yo tenía una guacharaca, entonces vos tocas esto, entonces le damos ahí sentados en el andén y tal y tal y tal. Ya después empezó el cuento del rock y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que sí recuerdo de Cali en ese entonces era que Cali era una ciudad, pues siempre ha sido muy musical, pero se presentaban cosas muy buenas y había un ambiente de música palpable, era menos restringido, era más abierto todo. Se sentía Cali, pues Cali era la vanguardia de la cultura en este país y de las cosas modernas, ¿no? Las cosas se originaban era aquí, ¿no? Ya después, pues, no sé qué habrá pasado, pero eso cambió mucho, pero sí era muy fácil si uno tenía, pues, cierta proclividad a esas cosas, gravitar hacia allá porque estaba muy palpable en todo lado, ¿no? Tú haces estudios en la Universidad del Valle y luego viajas a Nueva York. Sí. Y ahí prácticamente empieza la gran carrera de música. Yo tocaba en grupos de rock aquí en Cali cuando la fiebre del rock and roll y toda esta cosa. Por ese entonces pasó un fenómeno que era que los hermanos mayores de un muchacho con el que yo tocaba rock, ellos fueron al Carnaval de Barranquilla, varios de ellos, entre ellos estaba el actor Diego Vélez. Del TEC. Fueron a Barranquilla a un carnaval porque se presentaba Ricardo Rey.
Ricardo Rey se presentó por primera vez en Colombia fue en Barranquilla, Barranquilla, no en sí. Cali. Mucha gente dice que fue en Cali. Y los tipos trajeron el disco de Richie Ray, pues, de Jala Jala y Bugalú y toda esta cosa. Y yo pude oír eso, entonces a mí eso, pues eso era muy afín a Cortijo y su combo y a Benny Moré y todas esas cosas que se oían en mi casa. Y mis tíos a mí, pues yo conocía del Joncamonca y todo eso, a mí alguna vez me llevaron, yo era menor, me llevaron así pues un ratico al Fantasio. El Fantasio, sí. Aunque eso era ya heavy, eso era bastante pesado, ¿no? Sí, sí. El tío mío que era un camaján, el tipo bailaba muy bien mambo y todas esas cosas. Entonces yo vi esto y ya cuando vino Ricardo Rey, nosotros tocábamos un disco de rock que se llamaba, en un grupo de rock que se llamaba Arcoiris, con Ferdi. Y había un guitarrista ahí, Alberto Ramírez, íbamos a la caseta con Andrés Caicedo a ver tocar a Richie Ray. Entonces al otro día teníamos ensayo de rock y yo le decía a Alberto, dale, hace como hacían esos manes anoche. Dale, entonces empezaba a rin, tin, tirin, tirin. Entonces yo cogía la batería y hacía, y Ferdi se ponía furioso, ¿no? Porque era otra música. Estaba llegando otra cosa. Sí. Entonces, dale, así como hacían esos tipos anoche. Entonces, kirin, y yo por acá trataba de hacerle la cosa. Y después de eso, pues ya yo entré a estudiar música al Departamento de Música de la Universidad del Valle unos semestres. Y allí empecé a tener contacto con músicos ya profesionales. Con el Pollo Urbano, ahí en las columnas, que tocaban jazz y toda esta cosa. Y se hizo una orquesta aquí, que era una especie de Fania caleña, se llamaba Orquesta RAM. Era las siglas de las iniciales de Alberto Ramírez, Gustavo Arena, un gran arreglista, pianista, productor que viene de Estados Unidos, y Tirso Martínez, que vive en Miami, trombonista, que era de la gran banda. Entonces había músicos de varias orquestas. Y allí yo fui a tocar, yo no era el baterista, fui a tocar timbales. Entonces ahí ya me enfrenté a la realidad de estar con músicos profesionales que habían estudiado. Entonces estudiar música le da a uno la facilidad de hacer las cosas más fáciles. Claro. No tiene que encerrarse todos los días en un garaje como hacen muchos grupos a ensayar porque no tienen otra, sino que uno puede leer una partitura y puede más o menos entender qué es lo que quiere el arreglista que hizo. Entonces las cosas se hacen más fácil. Entonces yo quedé enfrentado a esa dificultad y dije yo estoy metiendo, o me pongo a estudiar esta vaina o de aquí no paso. Yo me metí a estudiar. Aparte de eso coincidió que yo estaba aplicando para una beca en una universidad en Israel para estudiar sistemas, hacer un posgrado. Y esa beca me llegó, pero me llegó tarde, cuando yo ya me decían que me reportara en Haifa tal fecha y yo eso ya era como un mes antes. Yo no hice, y esa gestión fue muy larga y muy complicada, y ya me dio jartera, dije yo no voy a volver a hacer esto. Entonces me metí a estudiar música. Ahí te metiste ya de lleno con la música. Sí, bueno, aquí tenemos una genealogía muy interesante con Larry, de su formación de músico, la música en esta ciudad. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Larry Joffed y Edgar Collazos. Vamos a ver una nota y continuamos. Hay un momento importante en la ciudad en que se empieza a experimentar con el jazz latino. La única referencia que teníamos en Cali de jazz latino era o Alfredo Linares, que eran sus mambo instrumentales, o era el Pollo Urbano. Entre el Pollo y Alfredo Linares aparecen estos personajes que son Jaime Henao, Jorge Herrera y Larry Joffed, en un momento en que estaba despegando el sonido de Mongo, de Poncho Sánchez, y hacemos un grupito muy modesto, pero bien afincadito, que era Areito. Larry fue timbalero del grupo, también fue baterista. En algunas ocasiones tocó la conga. Y fue muy importante para la ciudad porque empezó como a crecer una nueva generación de melómanos de ese Latin jazz ya contemporáneo. Entonces ahí es donde nos empezamos a enterar de la cantidad de información que tiene Larry para aportarnos, además porque él es una persona que ha vivido en Alemania, en Nueva York, y siempre ha estado relacionado con los músicos de esas ciudades. Por ejemplo, en Nueva York estuvo cerca de Frankie Malavé, en la escuela del Boy Harbor. Hablando de Areito, pues lo que te digo, la verdad fue una experiencia muy grandiosa, muy especial. Porque sobre todo aquí en Cali, ¿no? Que aquí en Cali no se veía, aquí era la salsa, pero no estaba, la fusión del jazz no estaba metida aquí, no estaba muy arraigado. Y él fue el que vino con esas ideas aquí, muy chévere.
y surge también el cuento de la taberna latina, y todo eso también gira en torno a las audiciones que hacía Henry Zuluaga y Larry Joseph. Yo hice un grupo, se llama el Grupo Revolú, que lo presenté en la Taberna Latina hace tiempo y me dijeron, pero bueno, yo ¿por qué no presentaste esto en un festival? ¿Qué grupo tan bueno? Es grupo solo de percusión, decimos con Larry, entonces donde la percusión es la que manda y hace la melodía. Larry me llama y me dice, Jorge, vamos a tocar swing. Tú sabes, el swing ya no es como el latín, que es con congas, sino que es con batería. Ese es básicamente el ritmo del swing. Pero éramos tantos tamboreros porque había de Venezuela, había de Puerto Rico, de Cuba, entonces de acá y de Colombia había uno de la costa atlántica, yo del Pacífico, otro de aquí de Cali. Entonces la idea era coger música general y hacerla solo con la percusión. Por ejemplo, Mi Buenaventura, toco, toqui, toco, toco, pim, pim, con las congas, así yo hacía eso. Ahí empezó, digo yo, el movimiento de swing del 2000 para acá, el nuevo movimiento del swing en Cali, porque era muy pobre, era muy poca la gente que estaba interesada en ese asunto. Entonces este lugar nos empieza a dar la oportunidad de tocar semanalmente y empezamos a profundizar en los conocimientos, volvimos a los libros, empezamos a ver qué pasaba con el ritmo, cómo era este asunto de las improvisaciones, pero ya no tocando latino, sino tocando americano. Hoy en día el centro de caleño del swing es la Escuela del Colectivo de Jaime Henao, y Larry sigue siendo, pues, como te digo, una persona a la cual nosotros siempre le estamos robando información porque es de los que más sabe aquí en cuestión de percusión. Bueno, para seguir esta conversación, quiero decirle a los televidentes que tenemos un cuadro invitado, Banda de Pueblo, de Boris Ceballos. Y vamos a continuar, Larry. Veo aquí en la nota Festival Petronio. La pregunta va, estás muy relacionado con los ritmos del Pacífico, con el currulao y la cumbia. ¿Cómo ha sido esa tu experiencia y tu trabajo? Bueno, eso, voy a irme un poquito atrás a eso, que eso tengo una anécdota interesante, un regaño que me gané en Nueva York de mi gran maestro de percusión latina, Frankie Malavé. Vos me estabas preguntando de cómo fue lo de Nueva York. Bueno, en un momento yo ya me metí con esto más en serio con la música y me fui a Nueva York. Allá seguí estudiando música en general, pero en algún momento hay una revista de percusión que yo leía mucho y anunciaban una escuela que se llama el Drummers Collective. Hoy es una institución muy acreditada. En ese entonces era el sitio similar a lo que hay aquí en Cali con el colectivo de Jaime, donde ahí no te daban grado, pero los que te enseñaban eran los que eran. Era ese sitio. Era una especie de base de datos de grandes percusionistas y músicos. Allí daban talleres Bobby Rodríguez, el bajista de Tito Puente, estaba Rey Barreto, iba a dar clases y tal, esto y lo otro. Entonces yo fui, me inscribí allá, empecé a tomar clases. Y de las clases que estuve tomando, los cursos que estuve haciendo, percusión latina, yo tocaba bongo, tocaba algo de timbales. Me metí con Frankie Malavé, porque él empezó a dar una clase que se llamaba tambores latinos, batería latina. Frankie no era baterista, él era conguero de orquesta Harlow, de mucha gente, era músico, ya falleció. Y me dijeron, métete a esa clase, me dijeron unos muchachos de la escuela, que está buena. Yo llego, Frankie era un tipo así, ¿no? De gordo. El tipo está sentado en una batería, coge los palos así, y yo dije, bueno, coge los palos como no lo coge un baterista. Él lo que hizo en realidad fue hacer una transposición de muchos ritmos de las tumbadoras, los pasó a la batería. Entonces llegó y me dijo, mira, ¡pah! Y metió un toque de Mozambique ahí, tal, dale. Y tal, entonces ahí empezamos una relación muy larga. Y alguna vez Frankie me dijo, ¿por qué no tocas cumbia? Yo quiero ver cómo tocan cumbia. Y yo le dije, ay, no quiero meterme en eso, yo no le paraba mucha bola a eso, porque en esa época había una confusión aquí que era que nosotros confundíamos la cumbia y la música colombiana folclórica con la raspa. Y los salseros teníamos un rollo contra la raspa, que tampoco es así, porque la raspa tiene su propio sabor, ¿no? Y tiene su cuento. Entonces yo le dije, no, yo no me meto en esas cosas. Entonces él se puso furioso. Me dijo, ¿cómo es posible que tú te vengas a estudiar ritmos afrocubanos y esas cosas y no toques los ritmos de tu tierra?
Me tocó zamparme todo el regaño y en las siguientes vacaciones yo vine a Cali, fue cuando yo conocí a Gary. Y yo había conocido en el Departamento de Música de la Universidad del Valle a Candelario Cabezas, el hijo de Leonor González Reina, que después terminaron siendo casi como hermanos. Murió muy joven, lamentablemente. Y una vez ellos tocaban en Manricuras. En esa época creo que ya Manrique no estaba. Manrique, una época que en Manricuras hubo mucho jazz después de las columnas, hubo Don Mateo, ahí tocaba el Pollo, y Armando Manrique tocaba con un trío en Manricuras, ahí en el norte, cuyo baterista primero fue Javier Aguilera, que vino de Bogotá, muy buen amigo mío, muy buen baterista, y después estuvo uno de mis grandes amigos, como lo son Wilson y todos ellos, y Jorge, y es un que los admiro mucho a Wilson como baterista y percusionista, y otro que yo admiro mucho y que es mi socio también, aunque hace años no nos vemos, que es Pichirilo. Pichirilo, el baterista de Pichirilo, tiene un sabor, hermano, tenaz. Con la batería era cosa seria. Entonces, Candelo a veces tocaba allá, o ya no estaba Manrique, sino que había otro grupo, estaba el Pollo, creo que se había pasado para allá, Gary estaba tocando bongo allá, y el Negro Candelo era el baterista. Me dijo, anda esta noche, que vamos a tocar allá. Entonces yo voy, Manricuras era una barra así, dentro de la barra estaban los instrumentos, y empieza el Negro Candelo a tocar porro, hermano. Y yo veo esa cosa, y digo, oye, yo no sabía que uno podía tocar música colombiana así. Entonces él y yo empezamos a estudiar juntos. Yo decía, yo te enseño songo, yo había aprendido a tocar unas cosas que aquí no se conocían, songo y cosas afrocubanas muy modernas, que no, todo esto que dice Gary de Iraquere y todas esas cosas, yo estaba, los Bambán, Frankie Malavé y Steve Berrío me metieron mucho en eso. Entonces le dije, vos me enseñás, yo te enseño de clave y de todas esas vainas y de songo, y vos me enseñás a tocar cumbia, porro currulado como vos tocas. Y entonces... Para cumplir con el maestro que te había llamado. Entonces todos los días, a las 2 de la tarde llegaba el Negro Candelo. Yo estaba teniendo un apartamento que tenía un altillo, y ahí tenía una batería y instrumentos, entonces nos agarrábamos y pondríamos una grabadora y dele. Entonces cuando vuelvo a Nueva York le digo a Frankie, ahora sí, ¿quieres que toque cumbia, hermano? Y digo, venga y verá. Tan. Entonces ya, bueno, seguí toda esta cosa. Ya la cosa muy diferente. Claro, esto ya se relacionaba más con ciertas cosas de cumbia que yo conocía, ¿no? Ya Lucho Bermúdez, Pacho Galán, que lo había vivido en mi casa pues, en mi infancia. Entonces ya esto era diferente. Muchos años después, cuando yo ya había regresado a Cali, volví a Nueva York y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Exactamente. Frankie era profesor del Drummers Collective y del Boys Harbor, que lo mencionó Jorge, en el cual mi otro gran amigo, Pablo Mayor, pianista, es profesor de piano y por hoy allá. Yo voy a visitarlo, a saludar a Frankie, y entonces le dije, oye, Frankie, ¿hay alguien ahí que escriba rápido en un tablero? Le dije, porque voy a tocar cumbia para los muchachos de aquí, para que cojan los ritmos. Le dije, como eso tiene tantos cambios y tantas variaciones, y el tipo tiene que estar ahí. Entonces me dijo, sí, llamó uno de los profesores. Le dije, bueno, yo empiezo a tocar y usted va escribiendo, pero vamos a tocar y tal. Y allá les quedó algo de todo eso, de esos toques de cumbia, cómo los tocaba el Negro Candelo, que él venía de una línea de un baterista caleño que vive en Bogotá, que era el baterista que siempre tocaba con la Negra Grande, que era Henry Cuevas. Y de la dinastía de los Cuauhlos Amarios, que ellos diseñaron un estilo de tocar batería colombiana, moderna, muy bueno, que hoy por hoy es la norma. ¿No? El viejo Wilfrido, un gran baterista, una cosa impresionante. Larry, entre los músicos y entre la gente que tú has conocido, tú te vanaglorias de haber sido alumno del maestro Simar. Sí, yo tuve la fortuna, cuando yo entré... J. Simar, ¿verdad? Sí, cuando yo entré al al departamento de música, el maestro Simar estaba ya medio retirándose, había otro director y había una pelea allá adentro de la macha y había dos bandos, los simaristas y no sé qué, y esto y lo otro. Yo pues, no tenía nada que ver, no sabía. Y yo tomé una clase que era taller de audición y la daba Simar.
ya era de las pocas clases que él daba, él ya iba como de salida, pero no porque simplemente él como que se aburrió, se cansó de toda esa pelotera y esas cosas internas, y entonces él se retiró como a dar, según tengo entendido, a dar clases privadas, tenía un grupo muy selecto de alumnos y les daba clases. Yo tuve un semestre de taller de audición con él y donde te enseñan a escuchar. Eso fue para mí una fortuna, aparte que por alguna razón hicimos muy buenas migas él y yo. Alguna vez yo estaba ahí pues, en el patio del departamento, bueno, que al lado de San Isidro. Yo decía, apenas preciso, ¿no? Y él pues con su tabaco, y él usaba un encendedor Zippo para prender su tabaco, entonces me vio y me dijo, me hizo así, venga jovencito. Entonces, maestro, entonces me dijo, me han dicho que a usted le gusta el jazz. Le digo, sí, porque eso también era un poco sacrílego, ¿no? Es un templo de música clásica y toda esa cosa. Entonces me dijo, usted sabe que yo compuse una obra, no sé qué, pero no he tenido quien la toque y tal. Empezó a conversar conmigo, me habló de Miles Davis y tal, entonces pues hice muy buena onda, tuve muy buena onda con él, y esa clase para mí fue muy importante porque donde te enseñaba prácticamente a escuchar, lo cual lo lleva a uno, después es muy importante cuando vos estás tocando, porque algo de eso le queda a uno por acá atrás metido, entonces uno aprende a escuchar. Cuando uno escuchar en un grupo de música no es como tan por encima, es cuando vos puedes en realidad darte cuenta qué es lo que están tocando los demás y de así mismo puedes tocar para el grupo. Gary decía que yo tocaba muy pausado, es precisamente, tiene que ver con eso, de que uno tiene que tocar para el grupo. Entonces vos no puedes sobreabrumar con los tambores, es un instrumento que hace bastante ruido. Entonces vos no puedes abrumar tocando todo lo que querés si no estás tocando para la música. Muchas veces es lo que no toca, muchos grandes músicos lo han dicho, no es lo que usted toca, sino lo que no toca, lo que es importante. Qué maravilla. ¿No? De hecho, el silencio es el que le da el contexto a los sonidos para que haya música. ¿No? Interesante, ¿no? ¿No? El silencio es la otra mitad. La otra mitad, imagínate tú. Si no hubiera silencio, habría un sonido continuo. El silencio le da forma, le da contexto, y entonces hay música. En la novela pasa igual, lo que no se dice es tan importante para Como que lo el que lector se lo dice. piense. Hay una poesía igual. Miles Davis decía, menos es más. Bueno, has tenido unos maestros extraordinarios en tu paso por Nueva York, lo de León J. Simar, pero de los músicos más contemporáneos has trabajado con ellos y has aprendido mucho. Cuéntanos un poco de esas relaciones. Bueno, en Nueva York yo tuve un gran profesor de lo que fue el jazz norteamericano, que es un baterista que se llama Horace Arnold, todavía vive, somos muy buenos amigos, me enseñó mucho. Frankie Malavé, Steve Berríos y otros allá. Y aquí pues yo tuve, a ver, yo he tenido a lo largo del tiempo interactuado con una cantidad de músicos que han sido bastante importantes o que me han tocado mucho. Gary hablaba del grupo Areito. A ese grupo, bueno, aquí conocí otro de mis grandes amigos y a quien quiero mucho y respeto mucho como persona y como baterista, que es José Fernando Zúñiga. A él lo conoce más como el Diablito. Famoso Diablito. A él no le gusta que le digan así, yo le digo Josefe, que es como yo lo conocí. Él me llevó a mí al grupo Areito. Él me dijo un día, un domingo, me dijo, vení, que van a tocar unos amigos míos, ellos eran la orquesta, la misma gente, pero ya habían armado el grupo de Latin Jazz, que eso fue una idea de Gary Domínguez. Unos manes que van a tocar unos amigos míos, ¿para qué vas? Entonces fuimos a la taberna, estaban estos tocando jazz latino, entonces a mí me dijeron subite, entonces me subí, hice un solo de timbales, hicimos ahí una descarga, esto y lo otro. Jaime y Jorge y Carlos Arrieta. Me contaban que al final Jaime Nava había dicho, Jaime es un tipo bastante contestatario, ¿no? Había dicho, eso que hicieron ahí es un despelote, lo que hicieron, pero ese man hay que meterlo al grupo porque ese tiene idea de cómo es que es la cosa del jazz. Entonces allí entré yo al grupo. Y ese grupo fue una maravilla, por ahí hay gente que lo ha desvirtuado, dice que no hicimos nada con eso, pero
Ese grupo marcó toda una época en esta ciudad. Areito. Sí, el grupo Areito, que entre otras le decían el grupo Arrechito. En ese grupo mucha gente comenzó a tocar ya pues música como afrocubana, afrocaribeña, con mezcla de armonía de jazz y todas estas cosas. Se hacían unas descargas bravísimas. Iban muchos músicos a tocar invitados porque querían tocar allá. Pichirilo iba. Nosotros veíamos a Pichirilo, ven a tocar con nosotros porque nosotros lo miramos mucho a él. Dimos muy buenos conciertos. Hicimos una vez nos tocó un concierto en el Teatro Municipal con otros grupos que venían de Bogotá. Y nosotros armamos una rumba tan brava que al otro día como que uno de esos frescos que tienen allá arriba se vino abajo. Entonces Gary decía que tumbamos ese teatro. Bueno, hicimos un concierto en el Teatrino de la Tertulia, el cual en Telepacífico hicieron un programa. Un programa, sí. Ese concierto fue una locura. Como lo habían anunciado, yo vi un graffiti puesto al frente del Café de los Turcos. Decía, en vez de poner Areito en vivo, pusieron Areito en bebop. En vivo. Qué lindo. Rumba en serio. Rumba en serio. Un gran grupo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir conversando con Larry Joseph. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Larry Joseph y Edgar Collazos. Para continuar vamos a ver primero una nota. La importancia de la herencia de Larry, de la información que Larry nos ha traído a nosotros durante estos 30 años, son los conceptos. Larry es una persona muy clara cuando se trata de dar una información. Nunca una información como global, es que a mí me parece que esto es así, no. Es muy claro. A él le gusta documentarse, lleva su filmadora, lleva su grabadora y se mete allá donde está, donde mucha gente, el turista no ve, se mete allá a los huecos donde se hace la música verdadera. Como por decirte algo, tú vas a Buenaventura y pues a no ver el currulao élite, sino que el currulao que se hace en un velorio, esos arrullos en un velorio, asistir a un velorio y ver allá a la gente cantando y arrullando y vienen los rezos, meterse allá con la gente que está viviéndolo y sintiéndole por tradición. Larry ha hecho eso. Larry era una de las personas que estaba aportando cosas, como tocar realmente guabancó, cuáles eran los ritmos de los tambores batá, realmente originales, no como uno los oía en los discos, sino conocimientos adquiridos directamente con los cubanos que ejecutaban estos ritmos, etcétera. Recuerda que Larry era uno de los primeros que traía baterías con parches de aceite y él mantenía al día con toda esa tecnología de Nueva York y la compartía con los músicos de aquí. Entonces le gustaba tener los batá, la batería, congas, timbales, el bongo, él tiene todo, le gusta estar y checkers, le gusta investigar mucho, ha sido muy inquieto. Cuando Hensi lo llamaba a tocar jazz, tocaba. Cuando había que tocar Latin jazz, cuando había que tocar rock, estuvo en los grupos de rock fuerte. Cuando vino el Pacífico, entonces era el personaje que le respondía a todas las necesidades de la música alternativa en la ciudad. Creo que ese es como el aporte más grande que tiene Larry, y estamos hablando ya desde el 70 hasta el 2000, porque sigue vigente. La clave de rumba es así, la conga en Colombia va así, te da los golpes precisos. Cuando vamos a tocar swing en la batería, estos son los acentos, vamos a mirarlo del libro de Chapin de Independencia, o sea, todo es muy claro. Y en el ámbito de la percusión, que casi no se le daba como ese estatus que se merece la percusión, era la batería y ya, por lo americano, pero el resto de tambores no. Entonces salió a conciencia con él, aquí se hizo. En estos días tenemos que hacer una animación de una canción de salsa, y la animación era en alemán, imagínate. ¿Y quién tenía la información de cómo decirlo? Larry. Es increíble, él siempre está dispuesto, siempre contesta el teléfono y a cualquier hora te saca del asunto. Si hay que grabar una percusión brasilera, como también se ofreció el año pasado con una producción, Larry es la persona que sabe cómo toca el zurdo, cómo tocar la cuica, todo. O sea, es como ha vivido en tantas partes y ha estado tan cerca de gente muy experta y ha convivido en estos ambientes por años, pues es la persona que tiene la información. Bueno, Larry, después de esta bella nota, hay una pregunta que
que me surge y es, Cali es una mezcla de ritmos, como se ha dicho históricamente, que es un cruce de caminos. Y es preguntarte un poco como por las tendencias que se están dando en la ciudad, sobre todo la música del Pacífico, bueno, la salsa, el jazz, el Latin jazz, ¿cómo se está dando todo eso? ¿Qué opinas tú de...? Bueno, la música del Pacífico particularmente, pues hombre, yo tengo muchos amigos, ahora los llaman afrodescendientes, afrocolombianos, yo digo los negros. Los negros. Yo no tengo problema porque son todos mis amigos y eso no tiene ninguna connotación racista. Cali es una ciudad que está llena de negros, aquí hay mucha, y la música es esa. Aquí se formó en un momento una controversia de esas, de que es muy dada a esta ciudad, de que si la salsa está acabada, que la salsa no tiene por qué ser de aquí, que lo de aquí es el currulao, esto y lo otro. Yo alguna vez dije, hermano, ¿por qué uno no coge lo mejor de todos los mundos? Una ciudad salsera y es una ciudad del Pacífico. Nosotros somos costeños. Lo que pasa es que la loma no nos deja ver el mar. Pero nosotros estamos a 2 horas del mar, hermano. Y aquí mucha gente extranjera que llega por tierra y apenas llega a Cali pregunta dónde queda la playa, por el ambiente de la gente y todo eso. Lo que pasa es que la cordillera es la que no deja. Nos llegan las brisas apenas. Las brisas nomás del agua. Pero nosotros, tengo muchos amigos de la costa atlántica, pues que los cachacos y todas esas cosas, y entonces yo le digo, ¿cuál es el costeño más costeño? Y le digo, el momposino, que es como el popayanejo de allá, los del Alcón. Le digo, ¿a cuántas horas está Mopos del mar? Como 6 horas. Y digo, ¿cuántas horas está Cali el mar? 2:30. Y digo, ¿quién es más costeño, hermano? No, acaso no, le digo yo, bueno, pero míralo, es muy simplista, pero míralo así. Entonces, la música del Pacífico siempre ha estado relegada para oírla en diciembre, ¿no? A Peregollo. Y ya pues cuando surgió el festival y todo eso, además había ya músicos de la costa pacífica que se han venido a Cali a estudiar. Entonces empezó a salir pues toda esta cosa del currulao y ya pues con instrumentos eléctricos y todo eso. Y yo hice parte de un grupo que fue importante en ese sentido. Ganamos primer festival y después hice parte de otro grupo que armamos con otros amigos. Y para mí eso no era nuevo, como yo les contaba antes, yo con mi amigo el Negro Candelo, él me enseñó mucho de currulao. Además yo veía shows de La Negra Grande que nadie veía porque yo iba a la casa de ellos en el bosque a las 9 de la mañana a practicar con Candelario y estaba La Negra barriendo y trapeando, cantando. ¿No? Yo le decía, oye, Candelario, este concierto nadie lo ha oído, ¿no? Claro, qué maravilla. Entonces el currulao estuvo aquí, ahora ha tenido un poco más de presencia y ahí, en este momento hay buenos grupos, hay 2 grupos muy buenos, muchachos que yo conozco, que están haciendo, pues, esta cosa, yo lo llamémoslo currulao eléctrico, por decirlo de alguna forma, muy buenos. Y se han preocupado pues por hacer una buena labor y espero que la cosa siga para adelante porque a veces se demora, ¿no?, en coger. Pero yo no veo ninguna cosa de esos lados que toman de que esto es salsero o no. Tengo una anécdota interesante. Aquí hubo un muchacho, ahora vive en Miami, cubano, hijo de un gran escritor uruguayo que vive en Cuba. Este muchacho, este tipo es un conguero bestial, y un bailarín de rumba y todo, bravo. Muy buen músico, aprendió a tocar estas cosas, la mamá de él es colombiana, aprendió a tocar unos ritmos de nosotros así. Y cuando me contó que su papá escritor, ha ganado premios, escribe novela negra, estilo pues Sam Spade y esas cosas, pero en Cuba. Cuando le contó que se venía a vivir a Colombia, a Cali, le dijo, hijo, te vas al último rincón del Caribe. Entonces yo dije, pues tiene que ser porque la primera parada de un barco después de cruzar primera parada de un barco después de cruzar el canal de Panamá, que es cuando uno sale del Caribe, es Buenaventura, que es casi que decir Cali, pues 2 horas más allá, ¿no? Eso me dijo Daniel Chavarría que le había dicho a su papá. Es el último rincón del Caribe. Que unos dicen que sí, que no. Entonces la salsa hace parte de la vida aquí. Pero el currulao también, porque ahí están todos los negros. Que salgamos aquí a la calle y verás, vamos a comer chontadura allá afuera y tal. Entonces era lógico que eso sucediera, ¿no? Es cuestión del tiempo, aunque debería darse más.
Larry, hemos visto pues cantidades de vicisitudes de personajes en tu vida, pero sería interesante que nos contaras sobre los compositores colombianos. Bueno, yo tuve la fortuna de tocar un par de conciertos aquí con el maestro Francisco Zumaque. Eso fue con la banda departamental, más coro, no sé qué, pues esto y lo otro. Eso fue una experiencia bastante interesante porque una amiga nuestra que era locutora, María Claudia Giraldo, un día me llamó, me dijo, Larry, vení un momentico al apartamento mío. Entonces llegué, allá estaba Zumaque. No, que es que necesito un baterista y que yo te recomendé a vos y tal. Entonces, estate listo, cuadramos la cosa. Le dije, maestro, ¿me da partitura? Me dijo, no tengo. Sí, sí. Entonces me dijo, aquí está la grabación. Entonces me dijo, necesito un conguero. ¿Cuál? Entonces yo le dije, hay dos. El cubano del cual les hablé, que tocaba muy bien colombiano, y otro amigo. El cubano no iba a estar, entonces con él, entonces lo que nos sentamos fue a sacar pues las partes y todo eso. Él tenía las partituras, lo que pasa es que él lo que quería era obligarnos a aprendernos de memoria la música. Uno cuando empieza a sacar eso termina aprendiendo y ya no las necesita, ¿ves? Tocamos, fue muy buena experiencia, fue una gran experiencia. Tuve otra experiencia con un gran músico que yo lo considero mi papá musical, que es el maestro Juancho Vargas. Juancho Vargas. Él está en Medellín. Él estaba viviendo en Cali con su hijo, tenían un grupo, tocaban en el Club Campestre, y un día necesitó un reemplazo porque el baterista se le enfermó de la espalda o algo, entonces me llamaron a mí. Yo fui, también me pasó otra cosa muy curiosa porque ve la requetal con el viejo Juancho y tal, entonces yo dije, listo. Entonces le dije al hijo, a Juancho Junior, oye, dame las partituras para estudiarlas. Y me dijo, no hay. Dije, ¿cuándo ensayamos? Me dijo, no hay ensayo. Dije, ¿cómo así? Y me dijo, no solo eso, solo sabemos, él dice qué es lo que vamos a tocar y no te dicen qué ritmo, porque hoy la podemos tocar como un samba brasileño, mañana como Latin Jazz. Y él te hace una intro en el piano y vos ahí ya te das cuenta qué es lo que va a pasar y pum, y yo estaba muerto del susto. Entonces tocamos esa noche y entonces él me dijo, oye amigo, usted tiene la filustría, ¿por qué no se queda? Y desde una, me quedé muchos años tocando con él. Y fue una gran experiencia haber compartido todo ese tiempo con el viejo Juancho, porque eso me dio mucha experiencia de esas situaciones, de tocar esto y de tocar lo que decía Wilson ahora en la nota de cosas brasileras, esto, lo otro y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Que eso no es tanto como que uno se pone a investigar, sino que el músico que toca y algo le mueve, pues uno dice, a ver, ¿cómo es esta cosa? Mostrame a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces este tambor y este otro tambor y tal, generalmente los percusionistas hacemos eso. Hay unos que sí son salseros solamente y tal, pero uno, Wilson es un tipo así, ¿no? Si algo te emociona, vos ves cómo se hace y vienen unos músicos de otro país mostrar cómo es eso. Y tal, y uno va aprendiendo allí, ¿no? ¿Tú has tenido contacto con África? ¿Has ido al África? Yo estuve en África, pero no fue muy profundo. Tuve una experiencia con unos músicos de Senegal. Todo se debió a comprar un djembe, un tambor. No me lo querían vender porque yo quería era ese. Entonces yo cada vez que podía iba a discutir el precio y la cosa, porque no, te vendemos, y yo no, yo quiero este, que el que me gustó fue el sonido, fue este. Entonces yo le decía, se dame un toque. Entonces yo lo cogía tan. Un día uno de ellos me dijo, ¿usted por qué aprende eso tan rápido? Y de donde yo vengo hay toques más complejos. Ahora, hoy por hoy, gracias a YouTube, he visto por unos ciertos contactos que tengo yo, videos de cosas que uno creía que en África ya no existían, entonces cosas muy profundas que esas sí no pude verlas porque no pude llegar a lo que comentaba Wilson de entrar donde es, a que muestren, ¿no? Hay otra cosa con eso, uno puede, pues yo cuando iba a La Habana y tenía la fortuna, amigos, me llevaban bien adentro, pero también te das cuenta que te estás enfrentando a una faena grandísima. Entonces uno aprende lo que puede, pero sabe que no es todo ni es suficiente, entonces no se acaba. ¿No? Larry, hablemos un poco de Larry Ciudad.
Larry, aparte de haber pues discurrido con grandes músicos y haber participado en todos estos años, también digamos que ha sido amigo de dos exponentes de la cultura caleña, que son Ferdy Fernández y Andrés Caicedo. Yo creo que la primera vez que te vi en la vida, te vi en la esquina del Teatro Bolívar, con Andrés Caicedo. Sí, esto era pues yo estaba pues, preadolescente casi. Yo comencé en el rock, yo no sé por qué en la cuadra donde yo vivía en Santa Mónica, en la casa de mis padres, había dos bateristas. Uno de ellos tocaba con Ferdy en un grupo que se llamaba Los Mods. Y otro tenía su batería y tocaban, yo no tenía batería ni nada de eso, pero yo había visto ya pues cuando mi papá me llevaba al Coliseo y toda esta cosa, y en algún momento de esos dieron en Cali la película Los Beatles, A Hard Day's Night, entonces yo vi cómo hacía Ringo, cómo movía las manos, y un día nosotros íbamos a la iglesia de Santa Mónica, pues a oír misa, no iba a misa, pero también a ver las peladas, ¿no? Y había una kermesse que habían organizado ahí en la parroquia para recoger plata y habían llevado una papayera, ¿ves? Entonces, a la misa de 6, que cuando iban las muchachas más bonitas, allá aparecía un pocote de muchachos allá afuera a echar ojo. Y estaban todos los instrumentos puestos así contra la pared en el atrio de la iglesia de Santa Mónica. Estábamos allí con Andrés Caicedo, que él vivía por allí también. Entonces yo le decía, mira, esos manes de los Rolling Stones lo que hacen es esto. Entonces yo cogía el plato y le pegaba el tambor y decía, I can't get, no, y y le hacía el golpe. Y en ese momento decidimos hacer un grupo, hagamos un grupo, listo. Andrés no entró, pero con otros muchachos, entre ellos el hermano de Ferdy. Hicimos un grupo que se llamaba The Raining Clouds. Miguel. Sí, las nubes llovientes. Y Ferdy tenía los mods. Entonces, en algún momento, mi papá, yo era muy buen estudiante en el colegio, mi papá era un alcahueta de la música, el macho. Entonces, él tenía que justificar ante mi mamá la alcahuetería. Entonces, él decía, Larry es muy buen estudiante, yo le voy a regalar una batería. ¿Ves? Entonces, al baterista de los mods le compró la batería que él tenía, él se llamaba Gregorio Kusnir. Y en algún momento Ferdy se fue para Bogotá a tocar en los John Beats y en los Flippers y volvió a Cali y iba a hacer un grupo. Columna de Fuego, ¿no? Columna de Fuego, y me llamó a tocar a mí. Yo dije, oye, estoy haciendo algo bueno porque ya pues Ferdy era una figura y toda cosa. Y hicimos el grupo, primero se llamó La Crucifixión Rosada. Ferdy cogió el bombo de la batería que me había regalado mi papá, una batería pues era de 3 tambores nada más, y le dibujó un Cristo, pero el Cristo era un hippie, lógicamente, ¿no? Con gafas oscuras y chaleco y toda la cosa. Entonces, Crucifixión Rosada, que es el nombre de un libro de Henry Miller. Ajá. Eso era un escándalo. Ese grupo después se llamó Arco Iris, que fue un grupo que marcó toda una época. Andrés y yo fuimos muy amigos, eso fue antes de que todo lo del cine. Hablábamos mucho de música, de rock and roll. Cuando Richie Ray, esa gravitación que él tuvo hacia la salsa, yo iba con él a la caseta. Ese cuento que... La caseta Panamericana. Sí, en el sur. que él se quedó dormido y no lo vio. Yo estaba con él esa noche, eso pasó. Nosotros fuimos con el negro, ¿cómo es que se llama? Rodolfo Lozano, el negro Lozano. Nos fuimos para la caseta a ver tocar a Ricardo Rey. Y como están los graduados de Medellín, Nelson y su estrella y Richie Ray. Y resulta que pues primero tocaban todo esto, del fondo ya venían y después empezaron a alternar las tandas. Y Andrés llegó y se zampó una caneca de aguardiente y no sé qué, entonces me metió una rascate de que aparecía Richie Ray y el tipo se quedó dormido. No lo vio. No lo vio cuando ya nos vamos a las 5 de la mañana, entonces Richie Ray dijo, no seas pendejo, si el tipo ya se acabó, ya es raro, están cerrando. Entonces no lo vio y eso lo escribe él en un libro, ¿no? Sí. Yo estaba esa noche con él. Después él se puso bravo conmigo, como les contaba antes, porque él escribía él tenía el periódico del Colegio San Luis, yo estudiaba en el alemán, y me dijo, ¿por qué no escribí la página de música del San Luis? Le dije, ¿por qué voy a escribir para el San Luis? Y yo soy del alemán. Entonces el tipo se puso furioso y me dejó de hablar una cantidad de años. Una maravilla. Como pueden ver ustedes, la vida musical y el periplo vital de Larry es la vida de Cali en las últimas décadas.
Aquí en Conversan 2 hemos tenido mucha música, te agradezco, Larry, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. No, gracias a ustedes dos, muy entretenido el rato. Se va el tiempo volando. Sí, Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.